Todo el día. Mi favorita, Redactor. Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde que nos da el Señor. Esto es Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a fortalecer, que te van a ayudar a maximizar, a ser mejor en todas las esferas en las cuales tú influencias con el liderazgo. No se trata de hombre, no se trata de mujer, se trata de que quien tú eres, Dios te ha llamado y te ha posicionado para este tiempo, para traer paz, para traer unidad, para traer transformación y cambios significativos para el medio y el entorno en el cual estás ubicado y ubicada. Así que prepárate en este tiempo para poder recibir esas herramientas. Este es Emanuel Figueroa. Y aquí con ustedes en esta hermosa tarde de hoy, su Hailey Valdés. Me gozo en poder compartir un sábado más con ustedes. Y yo, Edith Travieso, en Victoria. Hoy tenemos un gran tema y vamos a estar cubriendo lo que es la crisis en la familia del líder. Y así que vamos a estar entrando en más detalles próximamente. Pero primero queremos recordarles a cada uno de ustedes que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo. Conéctate, comparte, comenta. Esta transmisión va a estar incluso luego del programa. Va a estar disponible en Spotify y va a estar disponible en nuestra página de YouTube y va a haber imágenes en Instagram. Así que estamos en prácticamente en todo sitio prácticamente. Y queremos para que no se lo pierdan. Y queremos recordarles que si necesitan talleres de liderazgo para sus empresas, para sus iglesias, nos pueden contactar, sea a través de la página de Liderazgo Extremo o a través de liderazgoextremooficial@gmail.com, o se pueden comunicar con nosotros al 787-637-6943, 637-6943. Y finalmente, yo sé que ustedes nos apoyan, creen en este ministerio, nos siguen, pero también queremos reconocer a nuestros auspiciadores que han creído fielmente en este proyecto. Farmacia San Miguel en Fajardo. Si necesitas vitaminas, medicina, otros artículos para la salud, comestibles, entre otros, comunícate con Farmacia San Miguel en Fajardo al 787-863-1870, 863-1870. Y Velázquez Travieso Abogados son las personas con las que debes consultar si necesitas representación legal, necesitas orientación. Sabemos que vivimos en un mundo basado en derechos y necesitamos orientarnos. Así que Velázquez Travieso Abogados son los que debes contactar. 787-289-1313, 289-1313. Así que estamos más que contentos porque como equipo vamos a estar contemplando este tema que es tan crucial y es tan importante, porque su Hailey, Edith, siempre esa idea de que el líder está para atender los conflictos de los demás, pero cuando vamos a contemplar que el líder en sí es un ser humano y va a enfrentar sus propios conflictos, sus propios retos, sea en las esferas familiares, que es la que vamos a estar contemplando en el día de hoy, y la realidad de que tenemos que humanizarnos y humanizar esa posición para que sepamos que hay que tener empatía en todo esto. Y es bien interesante porque como tenemos esa mentalidad de que el líder, o perdemos de perspectiva de que el líder es humano, le ponemos esa presión al líder de no poder dar a demostrar todo lo que le está pasando, o no todo, pero algo de lo que le está pasando cuando está cansado, cuando tiene una situación. No lo puedo decir porque entonces es síntoma de debilidad. Van a pensar que estoy haciendo las cosas mal, o inclusive pueden pensar que estoy en pecado. Y esto no ayuda a que el líder pueda mejorar y trabajar de una manera eficiente la situación y la crisis que tiene su familia. Sí, porque a veces ellos dicen, bueno, como soy el pastor, pues si yo vengo y digo, tengo esta situación, pues entonces
Pero si eres Me el caen pastor, chinche. exacto, eres el pastor. Entonces, porque Cierto. ser pastor no va a pasar dificultades, va a pasar situaciones en el matrimonio, en tus hijos, aún en la casa, tú de Dios, tú sabes. Pero económicamente, porque vemos al pastor como algo intocable. Ujú. Yo digo que intocable, no sé por qué, porque él no puede pasar esto ni otro porque es el pastor, no. A ese es que tenemos que darle la ayuda, a ese que tenemos que estar con él, porque ahí es cuando podemos decirle, él lo puede hacer y yo también lo puedo hacer. El líder, el pastor o líder de matrimonios, Exacto. ¿qué presión debe tener que los pastores de matrimonios o los líderes de matrimonio, Oh, verdad? sí. Que se supone que Chacho. son los que tengan que tener un ejemplo a las familias de la casa donde van y estén pasando una situación, debe ser un poquito complejo, Emanuel. Y por eso es que el marco que ustedes acaban de establecer y plasmar es tan crucial y tan importante. Y dicen los expertos que la familia, desde que inicia en un matrimonio, tiene 3 etapas en un ciclo vital familiar. Tiene su propio nacimiento. El matrimonio y la familia tiene un punto de nacimiento que ellos lo marcan denotando desde el matrimonio, desde que inicia la relación de convivencia. Luego entonces del nacimiento pasa el crecimiento y desarrollo, y del crecimiento y desarrollo pasa al envejecimiento. Pero estas 3 etapas, que son similares a las que establecen a un ser humano, las van definiendo a que el nacimiento parte de esta familia se casó, luego entonces tienen su hijo, su primer hijo, su primera hija. Ellos establecen ese nacimiento en ese primer marco. Y entonces el crecimiento, sin embargo, lo van denotando cuando ese primer hijo ya está creciendo y va entrando en la adolescencia. Y entonces entre ese trayecto puede entrar el segundo hijo, el tercer hijo. Y era peculiar porque entonces en ese desarrollo, crecimiento y desarrollo, entra también la consideración de que en esa etapa, en algún momento, el primer hijo, el mayor, tal vez por la idea popular, es el que sale primero, que no necesariamente es la realidad, porque estos son tipos de modelos, pero vienen saliendo. Pero cuando llega la etapa del envejecimiento, la relación, pues ya todo el mundo han salido, ya como tal, ya han abandonado el hogar, la mayoría de los hijos, y se quedan los cónyuges, o sea, se queda el matrimonio, y uno de los cónyuges, pues, parte primero. Esas etapas las quisieron encerrar de esa forma, pero no es la realidad de todos los escenarios. Pero hay algo importante, que es que dentro de estas etapas hay diferentes tipos de crisis. O sea, entonces que una persona que nos está escuchando hoy debe ubicarse dentro de algún punto, dentro de su realidad, porque no siempre el modelo no es una camisa de fuerza. Claro, hay parejas que no tienen hijos. Exacto. Por claro. ejemplo, hay familias que, exacto. Entonces, o unas que tienen un solo hijo, 2 hijos, no han llegado al tercero. Esto está a su discreción, y que, por ejemplo, como se da el fenómeno en Latinoamérica e incluso aquí en Puerto Rico, la jefatura femenina, la mujer Claro. tomando esa postura, o viceversa. O sea, somos realidades que cuando vamos a hablar de la crisis, tenemos que estar claros que estamos hablando de asuntos que un problema lo puede tener cualquiera, como estaba diciendo Sugel y como está diciendo la pastora Edith, pero sin embargo, una crisis es diferente, porque una crisis es cuando no podemos o no encontramos una solución al problema, porque un conflicto, una diferencia le puede llegar a cualquiera, eso no es una crisis. Un momento en donde no encontramos una solución, ahí estamos en una crisis. Y es importante tener esos términos claros, porque mientras vamos desarrollando este tema, líderes, es importante que en tu matrimonio entiendas que tenemos que saber qué asuntos pueden caer como crisis. Ahora bien, el divorcio o el aviso de un divorcio puede ser un tipo de crisis que está tocando, porque cuando llegamos a un punto de aviso de una decisión de divorcio, es porque aparentemente no se ha encontrado solución. Cuando hay un padecimiento de una enfermedad crónica, eso afecta el modo en cómo corre la familia. Fallecimiento de un miembro en el hogar. Todo esto pueden ser tipos de crisis que nos pueden chocar. Pueden haber más, porque su realidad puede ser variada. Pero sin embargo, dentro de las posibilidades, tenemos que ver que todo esto puede suceder. Ahora, si estamos en una crisis, nosotros tenemos que tomar en consideración, y escucharemos la perspectiva de las féminas que están conmigo hoy, para que ellas puedan plantear, ya esta es la base para que todo el mundo podamos fluir hoy, es saber, líderes,
que tenemos que saber identificar qué es lo que estamos viviendo hoy en día. Si realmente es una crisis. Y entender de que no es un pecado que como líder tengas crisis. Hay que entender que hay veces que se pueden prevenir y hay veces que no se pueden prevenir. Y eso lo estaremos desarrollando, pero dentro de cómo vamos encontrando soluciones en todo este trayecto. Ahora bien, la crisis normativa o la crisis accidental es algo que Suheili y Pastor Edith me llamó la atención, porque hay crisis que las podemos evitar, porque hay crisis que son a modo de problemas que se ignoraron tal vez en algún punto dado, detalles que no se atendieron a tiempo, y hay cosas que se salieron de las manos, pues una enfermedad, no siempre hay control de eso, la genética está envuelta, la biología, pero entonces, en todo este trayecto, ¿cómo ustedes contemplan este asunto de esas crisis que son normativas y esas que son accidentales? Yo creo que no importa cuál de las dos sea la que le sucede a la persona, parto siempre de la premisa de que debemos estar claros que una crisis puede presentar una oportunidad para un cambio positivo dentro de esta familia. Así que no importa si usted se lo buscó en buen puertorriqueño, ¿verdad? Si es buscado, si es buscado o no, o fue algo accidental, siempre va a haber un espacio para que usted, líder que nos está escuchando, pueda tornar esto en una oportunidad para algo significativo y positivo para su hogar, para su familia, para su liderato, porque la crisis le va a ayudar a usted y a su familia a fortalecer esa habilidad que ustedes tenían para resolver problemas. Exacto. Así que eso es bien importante que usted lo tenga claro, porque se resolvían las cosas de una manera, pues como dice Manuel, porque antes sucedían o porque sucedió y usted no le hizo caso y fue buscado, pero en este momento tenemos que entonces decir, ok, definitivamente esto ya nos ha pasado antes porque ya esto lo hemos vivido, esto no es accidental o sí lo es. ¿Qué vamos a hacer esta vez distinto para poder resolverlo y no caer nuevamente en la crisis en la que nos encontramos hoy? Vamos a tornar esto de una manera distinta para poder trabajarlo de una manera eficiente, porque si no, no va a encontrar resultados. Edith. Pero primeramente debemos buscar la solución. Ok. Debemos decir qué fue lo que empezó en la situación, en la crisis en que ellos están pasando, porque de algo comenzó. Porque antes de cuando tú llegas a una crisis, cuando ya tú no puedes resolver, cuando ya tú no puedes tener el control de las cosas, porque mientras tú puedes hablar, como digo yo, el diálogo sobre todas las cosas. Pasa algo, pues mira, el diálogo, vamos a hablar, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué nos llevó a esta situación? ¿Qué nos llevó a esta crisis? Sea con el hijo, sea con el esposo o con la esposa. ¿Qué fue lo que nos llevó? Porque algo fue lo que nos llevó. Porque tenemos que buscar la solución, no culpable. Porque a veces en estas situaciones buscamos culpables. No, la crisis mía vino, mi situación vino por XY. ¿Sabe? Pero es el momento para tú puedes resolver la situación o la crisis que está pasando. Tiene que previamente el diálogo y nada de culpa. Ok, la crisis vino por los hijos, vamos a dialogar con nuestros hijos. Si la crisis vino por mi esposa, vamos a ver qué está pasando con mi esposa. Y si vino con mi esposo, el por qué está pasando esto. ¿Sabes? Porque alguna solución tienen que buscarla. Pero cuando entra la crisis, porque si ya yo no puedo más, ahí es cuando venimos y echamos que todo a perder. Y son cosas que tenemos que siempre ponerlas en óptica, porque entonces como primer punto, nosotros como líderes podemos concluir que tenemos que definir el problema. Una vez definimos qué categorías son las que en nuestra vida, en nuestra relación, pueden ser consideradas como crisis, tenemos que saber también identificar cuál es el problema para tener un plan de acción. Usualmente los líderes queremos atender, y más cuando es un líder el que está en una crisis, el líder quiere salvaguardar su imagen. Entonces quiere salvaguardar de forma tal que nadie se entere, como todo, nadie quiere que los demás se enteren de sus crisis. O sea, digo, a lo mejor me equivoco, pero yo no creo. A mí, si yo estuviera en un proceso de crisis, yo trataría de trabajarlo con las personas adecuadas
y yo no estaría publicando, estoy en crisis, saludos, tengo un gran problema. O sea, yo creo que trataría de trabajarlo como la gran parte de los seres humanos que entienden que hay un asuntos delicados, emocionales, asuntos de que la reputación tiene mucho que ver, o es el temor que se tiene de que se afecte, porque fíjate, Sueli, tú decías algo a principio, que era que imagínate, que un líder de matrimonio esté en crisis, es algo que tal vez eso le crearía un tipo de miedo en compartirlo, porque entiende que ahora mismo le van a reclamar, le van a decir, pero no se supone que tú eres el experto o la experta en el camino, pero la realidad es, líderes, que no hay expertos en este campo del matrimonio y de la familia, porque estamos hablando con diversidad de carácter, estamos hablando con diversidad de pensamiento. Yo creo que si en una familia todo el mundo piensa igual, hay un peligro. O sea, porque si todo el mundo piensa igual, alguien está pensando, pero alguien está obligando a todo el mundo a pensar igual. De la misma manera, correcto. O sea, no sé cómo ustedes lo ven. Definitivo. Y tenemos que tener en consideración que estuve buscando, ¿verdad? Información, y decía que la crisis tiene fases, como estabas mencionando hace un rato, y quizás cada teórico, cada profesional verá modelos distintos, pero por lo menos el que yo encontré decía que la crisis se desencadena, y entonces la crisis se desencadena. Luego la familia ve la crisis como una amenaza. Luego, en la tercera fase, se responde de una manera desorganizada. Como que, empezamos a buscar alternativas y qué sé yo, pero como que esto, espérate, todavía no he encontrado la solución. La cuarta, entonces, busco una solución porque me di cuenta que lo anterior no me funcionaba. Y en la 5, dice que adopta nuevas estrategias para superarla. Usted tiene que estar consciente que cuando la familia está pasando una crisis, hay unos efectos psicológicos dentro de los miembros de la familia. Entonces, tenemos que ser empáticos con todo lo que está pasando, porque lo estoy pasando yo, pero lo está pasando el otro miembro de la familia, lo está pasando mi pareja, lo está pasando mis hijos. Y muchas veces, parte de estos efectos psicológicos que pasan estas personas o pasamos, porque yo creo que todos hemos pasado una crisis en algún momento, ¿verdad? Y si usted no ha pasado ninguna, nos puede... no baje la guardia. O nos puede decir cómo se hace. Pero en ese momento de crisis, la persona tiene dificultad, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, para pensar claramente, porque a veces se enfocan en cosas que no tienen sentido, a veces están hostiles o están muy impulsivos o se sienten incompetentes para hacer las cosas, y todo esto son efectos de la situación que está pasando la persona. Exacto. Entonces se le hace un poco más complicado el pasar cuando se desencadena y ve esto que lo está amenazando, dice, responde de manera desorganizada, porque es que todo en su vida, en su mente, en ese momento, está desorganizado, porque son momentos que tú no esperas y no quieres estar pasando. Entonces debemos ir con calma trabajando cada situación. No, y a veces tú ves que en esa crisis, porque, ¿sabes? Llegaste a la crisis, que cuando tú llegas a la crisis es que ya tú estás soltando los guantes, como uno dice. Ya llega la crisis, no tengo solución para esto. Sí, o se le está yendo de las manos. Me está de las manos, que a veces tú ves que las madres no puedo más con esta crisis, ¿qué hacen? Pues toma, los hijos se entregan a la gula. Toma, encárgate tú de ellos, porque yo no puedo. La crisis, como no la sabe manejar en ese momento, porque por ende, la situación que ella tiene es fácil. O sea, una crisis de que te abandonen a ti con 3 hijos, es lo de que estamos hablando. Y ahí dice, pues yo se los entrego, Pam. La crisis mía es que me volví tan, que no estoy pensando normalmente. Toma, mis hijos. Y si es un varón, hace lo mismo. Puedes entregárselo a mi mamá, o entregárselo, ¿sabes? Para que ellos atiendan mis hijos, porque la crisis que estoy pasando no tengo pensamiento exacto, y creo que lo que voy a hacer, pues lo voy a hacer peor a lo mejor, y es que llegue esa crisis que tomamos decisiones incorrectas. Sí, que tenemos que entonces prevenir el ser impulsivos en el proceso, el responder bajo el momento, que es donde pues, como acabas de decir, Pastor Eddie, que es precisamente el detonante, soltar las palabras incorrectas que terminan lacerando más la relación,
como decía entonces Sue Haley, el proceso en donde no se logran definir, todo el mundo está buscando la solución. El problema es que cuando uno está cardeado, cuando uno está intenso en esos momentos, es cuando uno sigue buscando soluciones, pero las soluciones son ahora las incorrectas. Están partiendo del coraje, porque entendemos que insultando la otra parte se controla, porque a lo mejor la persona se siente que no tiene poder en ese momento y busca la forma de adquirirlo y tal vez trata de humillar a la otra parte. Entonces tal vez los dos están dialogando en el trayecto, uno tal vez es más fluido verbalmente, la otra dama o el caballero es más pasivo, más pasiva, pero es más coherente. Entonces el otro o la otra puede soltar 15 argumentos, habla muy rápido, siento que gané el argumento, pero la realidad es que lo perdiste. Definitivo. Y tenemos que tener cuidado porque líderes son cosas que pueden empeorar el avance y el trayecto, porque si algo no se ha solucionado en el hogar, se va a proyectar en las cosas que hace. O sea, a la larga, no importando cuán buenos seamos disimulando, si es un conflicto de un día, se puede disimular. 2 días tal vez, pero cuando ha prolongado en algún sitio, es como el agua, si hay un escape, por algún sitio va a empezar a gotear, por algún sitio va a empezar a liquearse el agua. O sea, tenemos que tener cuidado, porque esa agua que empieza a liquear se le va a empezar a caer a lo que estás haciendo. Entonces, cuando eso empieza a caer en el ministerio, en el liderazgo, puedes que empieces a hablarle abruptamente o de forma áspera a las personas, empieces a maltratar o a buscar cómo lo solucionas en otros lugares, el conflicto. Líderes, es un asunto muy delicado que tenemos que buscar atenderlo, no ignorarlo. Y la realidad es que va a tener repercusiones en todo. En el momento en que llega la crisis y no la podemos trabajar bien, cuando tenemos dificultad para sobrellevar este estrés, que nos va a pasar, porque dentro de la etapa, dentro de esta dificultad, porque nos creemos Wonder Woman y Superman, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que nos pasa a nosotros los líderes, y es una realidad. Usted como líder definitivamente debe sentirse identificado, porque como en nuestra vida diaria somos líderes y lideramos muchas cosas y tomamos decisiones y lideramos grupos y todo esto, entendemos en muchas ocasiones que tenemos la capacidad para resolverlo todo, y yo puedo, y no hay ningún problema, y yo voy a poder con esto. ¿Qué sucede? Cuando tenemos la dificultad para sobrellevar el estrés, esto le va a traer una implicación, porque usted va a tener rupturas en las rutinas familiares, porque cierto. usted va a tener más discusiones familiares, porque usted va a tener más problemas en la toma de decisiones, las que usted antes tomaba en el día a día bien simples, ahora se le va a hacer un poco más complicado, va a tener interrupciones en los patrones de dormir, en los patrones de comer, va a tener sentimientos abrumadores o mucho deseo de estar solo, va a tener agotamiento personal, le va a faltar energía, porque todo este estrés le va a quitar la energía. Usted va a comenzar a dar señales de angustia, pero entonces se va a mantener en el no, yo puedo. Pero todo esto va a tener una repercusión en su día a día inevitablemente. Va a suceder, quiera o no quiera. No, pero por eso es que yo siempre he dicho que sobre todo el diálogo, la comunicación, porque cuando no hay comunicación, entonces es que empiezan la situación, los problemas, la crisis, el desespero, porque mira, cualquier cosa vamos a comunicarnos, o sea, hay algo que esté impidiendo que nos comuniquemos, sea por los hijos, o sea por el trabajo, o sea por lo que sea, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, en qué yo he fallado, en qué yo puedo hacer algo mejor, que esto no llegue a una crisis, no llegue a una situación que debo tomar, o sea, pues simplemente dialogar, que hoy en día eso no se hace, hoy como dicen ustedes, primeramente explotamos, o tal vez se desconocen mecanismos de comunicación. Hay personas que a veces tratan de expresar sus emociones y no le expresan de la mejor forma. O tal vez no, aunque suene para algunas personas como que no real, la realidad es que hay personas que no se saben comunicar, no saben expresar lo que están sintiendo. Entonces, en el trayecto buscan diferentes formas porque el ser humano, por más que trate, siempre se está comunicando. Sea en la postura, sea en la forma de mirar. Incluso si si una persona está hablando y la otra persona
pues empieza a mirar para los lados, tal vez te sigue escuchando, pero hay personas que cuando, la más obvia, si está mirando para todos los lados, menos concentrarse en lo que está sucediendo en el momento, sus intereses están en otra parte, puede ser, o sea, o diferentes formas en que es real evidenciar que la comunicación es, no me interesa lo que está pasando. Tenemos que estar claros que líderes estamos comunicando. Entonces, si nos paramos en un altar, siguiendo la línea de la pastora y la línea de su Hailey, es entender entonces que si yo ahora mismo un pastor o una pastora está parada en un altar y está pasando sus conflictos, puede ser que los empiece a transmitir. Entonces, si se está castigando o siente que la relación está siendo de un castigo para ella, hay un patrón que dice de ciertos estudios que el que es maltratado o es maltratada tiende a adoptar la conducta a largo plazo. No son todos los casos, pero gran parte de los estudios indican que hay un cierto tipo de patrón, porque la forma en cómo tuvo que aprender a manejar las situaciones le creó otra estructura, otra forma de ser, una costumbre, un hábito, que a lo mejor ni cuenta se dio, pero entonces empieza a proyectarlo. Entonces la persona empieza a maltratar, empiezan a hacer mensajes que están con un tono negativo constantemente, o evaden tocar ciertos puntos. O sea, esto se puede canalizar. La pregunta es, líder, si tú te puedes detener un momento y analizar cómo lo que está sucediendo en mi realidad, si hay una crisis. Porque ahora mismo la crisis, cuando vemos las definiciones de los teóricos que han plasmado, siempre se da un tono o una connotación de no nos podemos entender, no, estamos hablando y nos estamos maltratando. Pero hay otros tipos de crisis. Ahora mismo, si en el hogar se da una enfermedad con la que no se esperaban, una enfermedad que no permite que la otra parte trabaje, por subsiguiente, ¿qué va a suceder? Los ingresos, las entradas se van a afectar. Eso va a crear otro tipo de crisis que muchas veces en la historia Disney, anuncio no pagado o esta promoción bien bonita, todo el tiempo es no, yo no te voy a dejar, aunque las cosas económicas, o sea, no, estoy hasta lo último. ¿Cuántos divorcios no se han dado basados en asuntos económicos? Montones. O sea, y eso no se puede obviar, porque si se afecta en la finanza, pues va a crear una crisis. Porque si ahora mismo todo el mundo, el matrimonio está bien, los hijos están en donde quieren que ellos estudien, pero si las cosas empiezan a disminuir, los ingresos. En la riqueza y en la pobreza, pero la pobreza hago... Y la riqueza de qué? La riqueza, en la pobreza no. Cierto, Y cierto, no, y que es el punto que ahora mismo tenemos que tener cuidado en no subestimar los conflictos que pueden convertirse en crisis. O sea, líder, si estás bien, en lo que podemos catalogar como bien, en que está todo estable, es en los momentos estables donde debes prepararte para el mañana. Y yo creo que Proverbios, Hailey y Edith, eso son cruciales, porque dice que aprendamos de la hormiga que acumula en los momentos donde hay abundancia, donde hay paz, precisamente para cuando llegue el día de malo, haya cómo responder. Entonces, tenemos que tener cuidado que esta mentalidad de Dios está conmigo implica que yo puedo vivir desorganizadamente en mi vida, y cuando esté todo mal, pues no te preocupes, Dios está conmigo, Dios lo va a enderezar otra vez. Hay que tener un balance, porque por algo Proverbio establece eso, porque hay una parte que nos toca a nosotros. Y debemos estar bien conscientes dentro de los procesos qué personas tenemos cerca. Usted como líder, cierto, cuando usted esté pasando este momento de crisis, porque la realidad, Edith y Emanuel, que la persona que está pasando el momento de crisis en un intento por poder lidiar con la tensión que está teniendo en ese momento, no sé si a usted le ha pasado, pero casi siempre trata de involucrar de alguna manera u otra a algún amigo, algún vecino, algún familiar. Comienza típicamente, cada miembro de esa familia busca a alguien
para poder validar sus propios puntos de vista sobre la crisis que está pasando y para que le dé su solución. Sí. Entonces, las opiniones que ustedes reciban, cada cual por su lado, porque la dama tiene su mejor amiga y va y le cuenta la crisis que está pasando y le da una opinión. Pero el varón tiene a su amigo y va y le da su opinión. Entonces, esas opiniones y esos consejos contradictorios, porque el amigo de él y la mamá de él lo ven de un punto de vista, pero la mamá de ella y el papá de ella con la amiga de ella lo ven desde otro punto de vista. Cierto, Entonces, ¿qué sucede? Aumenta la confusión y la inestabilidad dentro de la familia. Entonces, cuando la familia no puede encontrar soluciones apropiadas a esta crisis, crea otra crisis familiar. Entonces, la cosa como que no se resuelve porque tenemos tanta contradicción de las personas que tenemos cerca en el momento difícil, en el momento de la crisis. Así que es bien importante usted poder identificar quién sería la persona que va a tener una intervención rápida cuando sea necesario, ¿verdad? El poder solucionar las cosas que le estén pasando dentro de su familia. Porque así como la hormiga que va acumulando y va acumulando, pues usted va a estar con su pareja, con su familiar cercano, pendiente, identificando de qué manera una posible situación, cómo la vamos a trabajar y saber cuáles van a ser los canales que vamos a utilizar en el momento de la crisis, porque ya sabemos que la mente se nos nubla y que a veces no podemos ni pensar bien y el consejo que recibamos quizás no es el mejor. A ese punto iba a llegar yo ahora, que saber consejos sabios, que te den a ti consejos sabios, porque a veces tú tienes una crisis, una situación, vamos a suponer, pues mi marido se fue, pues olvídate muchacha, búscate otro, sí. Que sea lo de menos, ¿sabes? Entonces voy a decir, vamos a un consejo sabio, no, pero bien, entonces la persona está, tras que está pasando por su crisis, que está desesperada, que está sola, que tiene los hijos, whatever, o la carga per se, porque si él se va, ella tiene su carga de que si del agua, que si de la luz, que si de los hijos. ¿Y qué pasa? Pues entonces esa crisis es doble, porque me estoy sola, tengo yo que... Más la económica. La económica, tengo que prepararme emocionalmente porque no tengo una persona que es mi sostén. Soy yo el sostén ahora del hogar. O sea, tengo que bregar con no crisis, como 20 crisis a la misma vez. Entonces, ven, una amiguita, pero dale esto, me dice, vamos a orar, ten calma, cógelo con calma. Vamos a emprender, vamos a buscar la solución, buscamos, mira, cógelo con calma, no es fácil, porque por más que te den a ti, la situación es fuerte. Claro. Pero una mano consejera y un consejo sabio te va a ayudar. Dice, de verdad, da cogerlo con calma. Pues voy a hablar con mis pastores, que me den, que me ayuden, que me aconsejen. Personas sabias, pero no personas que te diga que haga lo que tú quieras. O sea, ahí es el momento donde tengo que buscar personas sabias. Y que son esos Pedro que le dicen a Cristo, no vayas a la cruz. O sea, entonces, son cositas que son consejos que eso tal vez hemos dicho esto anteriormente, pero es bueno resaltarlo. Las buenas intenciones no garantizan buenos consejos. Líderes, no cuestionamos que las personas que te rodeen necesariamente tengan malas intenciones. Ese no es el punto. El punto es que cuando un consejo viene de una persona que de antemano se identifica como tu aliado, tu aliada en este proceso, tienes que saber que hay un riesgo dentro de eso. El riesgo es que porque quiero decir algo que te sientas bien o como quiero que sepas que estoy a favor tuyo, voy a irme de tu lado y tal vez si tú eres la persona, poniéndote un ejemplo, líder, que es la que está provocando el problema en el sentido que no lo estás manejando de la mejor forma, estás moviendo unas cosas que están provocando más intensidad. No, olvídate, yo soy tu amigo, tú eres mi amiga y vamos contra el mundo. Y nos vamos en una dirección destructiva. Y entonces vamos contra todo el mundo. Contra todos. Contra todos. Ajá, y no es lo correcto. Y eso es, en lucha libre eso le llaman un Royal Rumble. Se forma una pelea entre todo el mundo. Entonces, o los tag team, que eso es chócame la mano, ahora voy yo por ti, dale, cambio. Entonces, líder, hay momentos en donde necesitamos personas que nos detengan y nos digan, detente, con mucho amor y mucho cariño. No lo estás haciendo de la mejor manera. Lo necesitamos. Porque usted sabe cuántos líderes hoy pudiesen haber evitado tantos conflictos, tantos problemas si hubiesen tenido un grupo de personas que no le estuviera aplaudiendo todo lo que hacían. O sea, porque cuando tenemos gente que nos aplauden todo, estamos en peligro.
Porque entonces nos van a aplaudir cuando estemos bien, pero cuando en el buen puertorriqueño, exacto, Sueli, cuando metamos la pata en el buen puertorriqueño, también nos van a aplaudir. No, eso está bien, olvídate, todo obra para bien. Sigue por ahí. O sea, tenemos que tener un balance. O sea, vamos a unirnos con personas que en el momento en que buscamos, y como decía la pastora ahí también, que nos equipen con consejos que nos ayuden. Por eso es que, líder, si estamos en estas crisis, que ahora mismo estamos viendo cómo una crisis de una enfermedad pueden llegar a otro tipo de crisis y los consejos llegan y pueden venir en dirección contraria, pues entonces tenemos que tener ese canal de personas que podamos buscar esa base y ese sostén en este momento mientras dura, porque el detalle es que la crisis va a tener un tiempo de duración. Una crisis rara vez va a durar un día. Una crisis rara vez dura 24 horas. Estamos con las mejores intenciones. Sabemos que viene un mejor mañana. Hoy está oscuro. El sol va a salir mañana. Pero a lo mejor no va a salir mañana. A lo mejor no sale dentro de una semana. A lo mejor no sale dentro de un mes. Y no es por ser negativo, líderes. Es que a veces pecamos de crear esta utopía de que, o sea, la fe no es ignorancia. La fe no es el mundo maravilloso y fantasioso. La fe es que ante un mundo real, donde yo puedo canalizar mis esfuerzos, mis energías y mis expectativas de forma tal que yo sé que detrás de todo Dios está en ese trayecto. Entonces, si nosotros no podemos ser reales, y ahora mismo, Suheili, Pastora Edith, si nosotros ahora mismo estamos en un tiempo de crisis, un ejemplo, y están las personas a nuestro alrededor, y nosotros estamos dándoles falsas expectativas, ¿qué es lo que sucede? Pues claro, rápido, uno de los hijos que no necesariamente está en el mismo bote, no está viendo lo mismo que tú, o no está siendo tan optimista como tú, va a empezar a descartar tu punto de vista como uno insuficiente, uno que no es real. O sea, y tenemos que tener cuidado porque entonces le cerramos los oídos a la familia. O sea, la familia no va a querer escuchar, necesitan algo que les dé firmeza ahora. Y yo creo que tal vez ustedes me podrán decirles de su experiencia en los diferentes asuntos en los que hayan visto crisis particulares, pero en la familia entiendo que hay momentos donde hay que callar, donde hay momentos en donde la realidad es que en ese momento no hay una respuesta. Y pecamos de que como líderes damos consejos a todo el mundo, pero a veces nos damos cuenta que esos consejos no nos funcionan a nosotros. Entonces, los líderes deben estar claros que nos vamos a dar de cuenta cuán real son nuestros consejos muchas veces ante nuestra propia realidad. Porque nuestros consejos le quedan bien, son del size de todo el mundo cuando se los damos. Pero cuando nos toca a nosotros ponernos el consejo, a veces nos quedan pequeños, nos quedan grandes. O sea, por eso es que necesitamos líderes y las crisis tal vez nos aportan eso bueno. Que nos aportan el que tal vez podemos decir, oye, debo ser más sensible. O sea, porque la crisis nos crea perspectiva de que, oye, esto no es tan fácil. Desde un altar es fácil decirle a todo el mundo, ten paz. Pero ten paz cuando me no hay de comer hoy por la noche. Correcto. Ten paz. Y son situaciones que nos llevan a poner los pies sobre la tierra como líderes. Porque era como mencionaba ahorita, a veces estamos envueltos en tantas cosas. Los líderes, y usted debe identificarse conmigo, quizás usted tiene, el sábado voy aquí, después voy allá, por la tarde voy a hacer esto, por la mañana voy a limpiar la casa, pero por la tarde tengo tal cosa, porque como líder siempre hay algo que hacer. Siempre usted tiene algo en la agenda. Es bien difícil. Es bien difícil no tener algo un fin de semana. Cierto. Y cuando estamos acostumbrados a vivir la vida así, los que llevamos muchos años en esto, entonces yo soy de las personas, y yo no sé si a ustedes les pasa o a los que nos están escuchando, si yo estoy en la cama mucho tiempo, la mente empieza a correr y siento que estoy perdiendo el tiempo. Exacto. Y necesito estar haciendo algo. Sí. Yo necesito estar produciendo, y no me refiero a producción de dinero, me refiero a producción de simplemente estar abajo limpiando la casa. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, cuando estamos acostumbrados a vivir así, de esa manera, rápido y solucionándolo todo, haciéndolo todo, las
crisis, como dije en un principio, tenemos que aprender a ver, esto lo debo tornar en algo positivo para mi vida, para que me ayude a poner los pies sobre la tierra, para que me ayude a entender, como decía Emanuel, que es fácil poder decirte en paz desde el altar o desde una plataforma distinta, pero no desde la plataforma de mi experiencia personal. Que la crisis en la familia, esto que usted está pasando, y cuando nos referimos a familia, puede ser usted y su pareja nada más, o usted y sus hijos, le va a ayudar a usted a poder ver las cosas desde un punto de vista para que entonces tenga experiencias reales para poder eventualmente ayudar. Que la crisis le va a permitir a usted ver quiénes son las verdaderas personas que van a estar con usted y en algún punto poder aprender a descartar aquellas que usted se ha dado cuenta que no son beneficiosas en el momento de la crisis, correcto. Claro. Y hay un dicho y quizás suene un poco fuerte, pero lo he dicho bastante a menudo, y la realidad son dos. Las águilas se codean con águilas, no con gallinas. Y es la realidad, es la realidad. Y número 2, usted es el resultado de las 5 personas con quien más tiempo pasa. Así que, teniendo esto en consideración, es bien importante que usted, la crisis, aprenda a identificarla, qué es lo que está pasando, qué fue lo que desencadenó esto. Ya sé que esto me puede hacer turbar la mente, tomar decisiones equivocadas. Como decimos en buen boricua, voy a bajarle 2, ¿verdad? Exacto. Esto para que podamos entender ante esta situación, y voy a buscar una solución lo más rápido posible, porque ya usted sabe que esta situación le va a traer repercusiones en todos los sentidos, emocionales, inclusive físicas y económicas, inclusive puede llegar a eso. O si no cantamos, sale el sol, aunque la noche se oscura. Está con Alex Campos activa. No, ese no es Alex Campos, ese es Abraham, ¿verdad? Yo creo que sí, ese es Abraham, Luisa. Pues sí, Abraham nos está escuchándolo. Yo me paso viendo música, ¿sabes? Sí. Para el próximo sábado ella nos va a cantar. Es verdad, que a veces tenemos que hacer un alto. Hay que hacer un alto, hay un momento que tenemos que hacer un alto, y voy a hacer esto y esto no lo voy a hacer, porque no todo, ¿verdad? Nos conlleva a hacer muchas cosas que a veces fracasamos en muchas áreas y tenemos crisis de aquí, crisis de allá, porque a veces hacemos algo sin pensarla, sin pensarla. Voy a hacer esto porque me va a convenir, voy a hacer esto porque deseo hacerlo, porque quiero ayudar. No hay momento que tienes que poner un paro. Hasta aquí yo voy a llegar. Yo voy a correr hasta aquí. Ahí voy a parar. Porque sé que si me paso allá puede entrarme una crisis. Por eso es que en medio de la crisis, si hay algo crucial que Suheili y Pastor Edith han estado dejando muy claro, y este servidor es, dentro de la crisis tenemos que establecer nuestras prioridades. ¿A quién yo quiero complacer al final del día? Porque dentro de la crisis nos damos cuenta de dónde han estado nuestras prioridades. Y muchas veces esa crisis nos invita a reubicarlas. Porque tener un buen matrimonio es excelente. Querer aparentar tener un buen matrimonio, el aparentar es el problema. Entonces, si la imagen es lo último, es la meta, tenemos un peligro, tenemos un problema, porque entonces nos vamos a esforzar por la imagen y no por la relación en sí. O sea, yo tengo que si un gerente o un líder o una persona que trabaja en cualquier compañía sabe que antes de la envoltura bonita, el contenido que yo voy a vender, lo que en sí la persona está comprando, debe ser de calidad, porque yo le puedo dar la mejor envoltura con muchos colores llamativos en el mercadeo. Suheili sabe mucho de eso en cuanto a el poder que tiene la imagen en las cosas. Entonces, pero sabemos que si la persona lo que tiene es la peor calidad de X o Y producto, lo pones con una envoltura bonita, tal vez venda por lo llamativo, pero a la larga, si no mejora y no perfecciona, ¿qué va a hacer la gente? Qué bonito, pero lo probé, no me gustó, o esto tiene X o Y efecto, lo dejé. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a crear una mala reputación alrededor de. Por eso es que los líderes tenemos que dejar de buscar la imagen y la apariencia, y debemos buscar que la relación en sí esté como tal estable. Una persona decía,
recientemente, lo estaba escuchando, que antes de poner el mundo en orden, tenemos que primero aprender a enderezar nuestra propia casa. Entonces, y eso para mí fue una gran realidad porque, o sea, tenemos que nosotros, en vez de decir, es que se supone que yo aconseje esto, yo tengo que aprender a vivir lo que yo voy a aconsejar, partir de la experiencia al consejo, no de lo que fulano, sutano me dijo que debe ser, porque entonces comprometemos el consejo, comprometemos la experiencia a algo que aunque no sea real, aunque no sea mi misma experiencia, pero se supone que todo el mundo como cristiano ejemplo, digamos que todo siempre está bien, que estamos en victoria, pues sabes que no siempre te sientes en victoria. Y cuando tú dices si tú estás en victoria, yo te quiero decir con mucho amor y mucho cariño, que si el matrimonio se están aniquilando en el mismo hogar, ustedes no están en victoria. Con mucho respeto. La victoria, el cliché, tenemos que tener cuidado con él. O sea, buscamos estar en victoria, declaramos que las cosas que no son como si fueran, ojo, con lo que Pablo quiso decir en aquel momento, con lo que estamos queriendo implementar con él, pegando dos versos diferentes y haciendo algo nuevo aquí. O sea, tenemos que tener cuidado, líderes, porque tenemos que sanar relaciones. Yo creo que muchas crisis empeoran cuando el esposo le falta el respeto a la esposa le ha faltado el respeto al esposo, se han denigrado mutuamente, o los padres inconscientemente han denigrado a los hijos, o los hijos no han sabido honrar a sus padres en el trayecto. Y tenemos que contemplar todo esto porque los consejos que la pastora Edith, Sugel y yo te estamos dando tienen utilidad si realmente contemplamos nuestro panorama y decimos, ok, todo está bien, perfecto, ¿cómo lo mejoro? Las cosas no están bien, ¿cómo las afronto? ¿Cómo las confronto? ¿Cómo las arreglo? Porque el problema es que si tenemos una imagen muy bonita, las máscaras a la larga se van a caer. O sea, y la apariencia va a ser buena por un tiempo, mientras te dure las fuerzas para tú sostener eso. Pero no hay falsedad que dure 1000 años. O sea, a la larga se empiezan a caer. Por eso es que tenemos un mundo cambiante. Sugel en su campo de leyes se habrá dado cuenta, y Pastor Edith en el campo como tal del liderazgo eclesiástico, nos hemos dado cuenta cómo las leyes se han tenido que ir muchas veces atemperando a los tiempos, porque siempre salen perspectivas diferentes. Oye, no nos habíamos dado cuenta de esto. En esta forma de establecer la ley, estábamos discriminando contra X o Y, no nos dimos, porque la conciencia va cambiando, va aumentando, va siendo colectiva. De la misma, afecta. Y todo afecta. Y todo afecta a la familia, todo afecta en tu entorno. Y es bien importante, líder, que puedas entender que la crisis puede llegar, pero sí hay cosas que usted puede hacer para de alguna manera ver de qué manera puedo evitar lo más que pueda, ¿verdad? Porque claro, lo que es la enfermedad o la muerte de un familiar o un ser querido, esto no podemos evitarlo. Pero hay cosas que usted sí puede hacer y poner de su parte para evitar de alguna manera poder caer en situaciones más frecuentemente, quizás. Claro. Tenga una buena comunicación, como mencionaba la pastora, hable con su familia, saque tiempo para compartir con su familia, para compartir con sus hijos, para compartir con su pareja, porque es necesario el tiempo de calidad. Los líderes estamos, como decíamos hace un rato, en tantas cosas envueltos, y tengo mi esposo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, y para todo me los llevo, perfecto, y pienso que el estar cumpliendo con una agenda y que ella esté conmigo en cada una de las actividades, ya eso es compartir. Y no saco un tiempo específico para dedicarle tiempo a mi esposo, un tiempo específico solamente para dedicarle tiempo a mis hijos, para dedicarle tiempo a mi familia. Entonces, ese tipo de cosas, como dicen por ahí, a un puertorriqueño, la gota está en la piedra, ¿verdad? Hasta que le hace un hoyo. Entonces, ¿de qué manera usted puede evitar que este tipo de situaciones, no es que usted va a tener una inmunidad, ¿verdad? Y que no le va a pasar nada, porque no estamos hablando de eso,
pero sí le va a ayudar a que usted pueda tener unas relaciones dentro de su hogar y de su familia muchísimo más sanas. Dentro de su agenda, haga un itinerario y ponga siempre a su familia en su itinerario. Hable con su esposa, hable con sus hijos. Vamos a sacar un día en la semana. Yo he escuchado predicadores, pastores que dicen, yo no acepto predicaciones, invitaciones para predicar, por poner un ejemplo, los lunes. Y no lo hago. ¿Pero por qué? Pues porque los lunes son los días en que yo comparto con la familia. Y yo hago todas las cosas de la iglesia y por las tardes mi iglesia no hay servicio y por las noches ese día es la noche familiar.